Bueno, vamos a continuar con los ejemplos de completitud y nos habíamos quedado, estamos en la página 13 de los apuntes, nos habíamos quedado en el caso de una normal con mu y sigma desconocidos. Esta es nuestra familia, escribimos la verosimilitud, pertenece a la familia exponencial, pero como ya nos pasaba en minimal suficiencia, no se cumple la condición de que las funciones que acompañan a t1, que es x, y t2, que es x cuadrado, estén puestas como funciones de variables separadas, es decir, no depende una de mu y otra de sigma. Así que no podemos aplicar la proporción 2,24 de manera directa. Pero podemos hacer una cosa, ¿vale? Para ver si el estadístico sumatorio de xy, sumatorio de xy cuadrado es completo. Vamos a reparametrizar, es decir, vamos a llamar alfa a 1 partido por sigma cuadrado y beta a mu partido por sigma cuadrado. De esta manera, fijaos que esto es una biyección. Quiero decir que para un elemento de esta familia, un valor de mu y un valor de sigma, hay un único valor de alfa y beta y viceversa. Con lo cual en realidad estas dos familias son la misma, aunque están escritas de manera distinta. Cuando escribo la función de densidad en esta familia, lo que me encuentro es que la puedo poner de esta manera, simplemente sustituir, y entonces ahora sí, lo que acompaña a x aquí y lo que acompaña a x cuadrado aquí, sí que está puesto en función de variables separadas. Bueno, hay además son funciones en variables separadas, una de alfa y otra de beta, y además son inyectivas. Con lo cual, aplicando la proporción 2,24, tengo que el sumatorio de x y el sumatorio de x sub i cuadrado es completo para la familia esta de aquí con alfa y beta. ¿Quiere decir que eso que es completo para la familia con mu y sigma? Pues la respuesta es que sí. ¿Por qué? Tomemos una función u de forma que u de t sea 0 para todo valor de mu y sigma. ¿eh? Entonces que la esperanza esta sea 0 para todo valor de mu y sigma. Entonces, si es 0 para todo valor de mu y sigma, quiere decir que como hay una biyección entre los elementos de aquí de mu sigma y de alfa beta, si es 0 para todo valor de mu y sigma, también es 0 para todo valor de alfa beta. ¿De acuerdo? Pero esta familia, para la familia f alfa beta con alfa y beta en este dominio, este estadístico es completo. Esto es lo que hemos obtenido antes. Por lo tanto, si pasa esto para todo valor de alfa y beta, quiere decir que u, la función u, es nula en casi todo punto. Por lo tanto, ya hemos obtenido que el estadístico es también completo para esta familia. ¿Vale? Recapitulando, hemos tomado una función u tal que la esperanza para todo valor de mu sigma era 0 y obtenemos que u ha de ser 0. Por lo tanto, el estadístico es suficiente para la familia. Vamos a pasar ahora al resultado más importante de esta parte, que es el teorema de Lehmann-Scheffé, que me dice cómo voy a calcular los estadísticos Umbue. ¿Vale? Entonces, la idea es básicamente utilizar el teorema de Rao-Blackwell, pero utilizarlo de una manera, acordaos, el teorema de Rao-Blackwell me dice que si tengo un estadístico, un estimador insesgado, y lo condiciono suficiente, la esperanza condicional es otro estimador insesgado con menor varianza que el original. Bueno, pues la idea, el teorema de Lehmann-Scheffé lo que me dice es que en vez de condicionarlo a un estadístico suficiente cualquiera, lo condicione a un estadístico que sea suficiente y completo. Y en ese caso, el resultado, que es lo que me dice el teorema de Rao-Blackwell, que condicione un estadístico insesgado al suficiente, pues en este caso, cuando el que condicione es suficiente y completo, el resultado es un BUE. Además, el único. Quiere decir que existe, en este caso, acabo de demostrar que hay un único BUE y se consigue precisamente de esta manera. Entonces, vamos a ver la demostración. ¿Qué es lo que tengo que probar? Yo ya sé que este estimador, por el teorema de Rao-Blackwell, como T es un estimador insesgado, yo sé que este estimador R es insesgado. Entonces, para ver qué es el Umbue, tengo que ver que tiene menor varianza que cualquier otro estimador insesgado de h de teta. Voy a tomar pues entonces V, un estimador insesgado de h de teta, y voy a ver que la varianza de mi R es más pequeña que la varianza de V. Bueno, entonces todo este estadístico V, este estimador V, voy a aplicarle a este estimador, le voy a aplicar el teorema de Rao-Blackwell, lo voy a condicionar a ese.
¿Vale? ¿Qué me dice esto? Bueno, primero que es un estadístico, porque si yo condiciono a un estadístico suficiente, esto va a ser un estadístico. Y además el teorema de Raoult-Blackwell me dice que como V originalmente era insesgado, la esperanza de V condicional a S también es insesgada, y además que la varianza de este estimador, esperanza de V condicional a S, es más pequeña que la varianza del estimador V original. Fijaos por otra parte que esto, la esperanza de V condicional a S, es una función de S, ¿verdad? Porque estoy condicionando a S. Y lo mismo le pasa a R. R, tal como lo he definido, como es la esperanza de T condicional a S, es también función de S. Por lo tanto, yo tengo que esta diferencia, la esperanza de V condicional a S menos R, esto es esperanza de T condicional a S, es una función de S. ¿Y cuánto vale su esperanza? Fijaos, cuando yo calculo la esperanza de esto, la esperanza de las restas, la resta de las esperanzas, la esperanza de V, la esperanza de V condicional a S es h de teta, y la esperanza de R, como R también es insesgado, la esperanza de T condicional a S también es h de teta. Así que la esperanza de esta diferencia es 0. Pero esto es una función de S y S es completo. Entonces tengo una función de S que tiene esperanza 0 para todo valor del parámetro. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que hay aquí dentro ha de ser 0, casi seguramente. Es decir, que la esperanza de V condicional a S ha de ser igual a la esperanza de T condicional a S, que esto sabemos que es R, casi seguramente. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a ver cuánto vale, qué relación hay entre la varianza de V y la varianza de R. ¿Cuánto vale la varianza de R? Bueno, como R acabo de decir que es la varianza de la espera, o sea, como R acabo de decir que es la esperanza de V condicional a S, pues la varianza de R es la varianza de la esperanza de V condicional a S. Pero eso lo tenemos aquí, es más pequeño que la varianza de V. Así que acabo de demostrar que la varianza de R es más pequeña que la varianza de V, que es lo que quería ver. Por lo tanto, R es un BUE para h de teta. ¿Qué pasa con la unicidad? Bueno, vamos a suponer que V es un estadístico insesgado y que tiene la misma varianza que R para todo valor del parámetro. Y vamos a concluir que V y R son iguales, claro. Bueno, pues al V insesgado le voy a hacer el procedimiento de aquí y lo que obtengo haciendo, o sea, con todo lo que he hecho anteriormente, lo que obtengo es que R es igual a la esperanza de V condicional a S. Así que, ¿qué tengo? Que la varianza de la esperanza de V condicional a S es igual a la varianza de V. No he hecho más que escribir esto, ¿vale? Lo que pasa es que R, yo ya sé que R es la esperanza de V condicional a S. Entonces, fijaos, ¿esto qué es? Esto es el resultado de aplicarle el teorema de Raoult-Blackwell a V. ¿Y qué me decía el teorema de Raoult-Blackwell? El teorema de Raoult-Blackwell, que cuando yo calculaba la varianza de la esperanza condicional me salía más pequeña que la varianza, pero que si coincidían, ¿de acuerdo? Si coincidían, entonces es que era la misma cosa. O sea que V es igual a la esperanza de V condicional a S casi seguramente. Pero la esperanza de V condicional a S es R, como acabamos de decir aquí. Y por lo tanto, R es igual a V casi seguramente. Y hemos demostrado la unicidad. Es decir, que el estadístico, que el BUE es único. Vamos a poner algún ejemplo para encontrar un BUE. Fijaos, ¿qué me dice el teorema de Raoult-Blackwell? El teorema de Raoult-Blackwell, perdón, de Le Mans-F, que tengo que buscar un estadístico suficiente y completo por una parte, S, y tengo que buscar un estadístico insesgado, T. Y tengo que calcular la esperanza de T condicional a S. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a verlo. Esto es un procedimiento un poquito difícil, pero ya vais a ver que luego hay otra manera más sencilla. Pero vamos a hacerlo. A ver, fijaos. Vamos a tomar una exponencial de parámetro 1 partido por teta, con teta en 0 infinito. Y como esto pertenece a la familia exponencial, es muy fácil ver que sumatorio de xy es suficiente y completo. Ahora, un estadístico insesgado para teta. Alguien puede decir, hombre, pues x barra. Vale, sí, x barra es insesgado. Pero voy a hacerlo de otra manera. Vamos a suponer que, porque x barra es que este problema es como muy sencillito, ¿verdad? Pero voy a tomarme otro que no sea x barra. Voy a tomar un estadístico insesgado para teta, x1, por ejemplo. Si lo hubiera hecho con x barra me habría salido lo mismo, ¿eh? Lo que me va a salir aquí, porque el teorema de Le Mans-F no me dice qué estadístico insesgado tengo que coger. Puedo coger cualquiera. Cualquiera que coja me va a dar resultado luego al final el BUE. Entonces voy a coger, por ejemplo, x1. Porque me apetece, porque sé que x1 es insesgado para teta. Porque la esperanza de x1
es la esperanza de la exponencial, que es 1 partido por el parámetro, que es θ. Bueno, pues, ¿qué me dice el teorema de Lehmann-Scheffe? Que la esperanza de x1 condicional a la suma es un BUE para θ. Esto parece un poco raro, ¿no? O sea, tengo que calcular la esperanza de x1 dado el valor de la suma. ¿Y cómo calculo eso? Bueno, pues vamos a calcularlo. No es tan complicado, al menos en este caso. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular la esperanza de x1 dado que la suma vale una cantidad s. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, en principio tendría que calcular la distribución conjunta, lo que hacíamos en el primer parcial, pero en este caso es muy sencillo. Fijaos, si la suma es s, yo tengo que, me planteo cuánto vale la suma. O sea, considero la suma dado que la suma vale s. Bueno, pues esto vale s, claro. S, cuando la suma vale s, o sea, ¿cuánto vale la suma cuando la suma vale s? Pues s. Entonces, ¿cuánto vale su esperanza? S. Pero ¿cuánto vale la esperanza de la suma? Es la suma de las esperanzas. O sea, esto es la suma de la esperanza de los x sub i, dado que la suma vale s. Pero claro, todas estas, ¿esto qué es? La esperanza de x1 dado que la suma vale s, la esperanza de x2 dado que la suma vale s, la esperanza de x3 dado que la suma vale s. Todas valen lo mismo, porque las variables son idénticamente distribuidas. Entonces esto es n veces la esperanza de x1 condicionado, por supuesto, a que la suma vale s. Así que he obtenido que la esperanza de x1 dado que la suma vale s, simplemente, paso la n dividiendo, es s partido por n. O sea que la esperanza de x1 dado que la suma vale s es s partido por n. Dicho de otra manera, la esperanza de x1 dado el valor de la suma es simplemente la suma dividido por n. Así que la esperanza de x1 dado el valor de la suma es x barra. Por lo tanto, obtengo que x barra es un BUE para θ. Ya digo que este procedimiento vamos a intentar evitarlo en la medida de lo posible. Porque esto que hemos hecho aquí, de calcular esta esperanza así, digamos de alguna manera diciendo, hombre, claro, ¿cuánto va a ser la esperanza de x1 sabiendo que todas tienen la misma esperanza y suman s? Pues s partido por n, ¿verdad? Pero claro, porque es una cosa muy sencillita. Pero si aquí en vez de haber sido la suma hubiera sido una cosa más complicada, con cuadrados, etcétera, sacar las esperanzas estas puede ser muy, muy complicado. La manera más habitual de obtener de utilizar el teorema de Lehmann-Scheffe es intentar encontrar un estadístico insesgado, un estimado insesgado, que ya sea función de un suficiente incompleto. Con lo cual ya no tengo nada que condicionar, porque ya es función del suficiente incompleto. Con lo cual la esperanza condicional al suficiente incompleto es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es en este caso? Vamos a hacerlo en este caso y vais a ver que es muy sencillo. ¿Cuál es en este caso el suficiente incompleto? ¿La suma de x y? Pues tengo que intentar, por todos los medios, encontrar un estadístico que sea insesgado para θ, función de sumatorio de x sub i. Bueno, pues yo sé que x barra es insesgado para θ, ¿verdad? Porque la esperanza de x barra es igual que la esperanza de x barra es igual que la esperanza de x y la esperanza de x es θ. Y es función de sumatorio de x sub i. Por lo tanto, es el BUE. Cuando digo es función de, quiere decir que se puede calcular a partir de x barra es función de sumatorio de x sub i. Sí, porque se puede calcular simplemente sabiendo x y dividiendo la suma. ¿X barra es función de la suma de los x y? Sí, porque se puede calcular simplemente sabiendo lo que vale el estadístico, sumatorio de x sub i, y dividiendo por n. Así que a partir de ahora, salvo que no nos quede más remedio porque no veamos cómo, siempre que nos piden un BUE lo vamos a hacer así. Vamos a buscar un suficiente y completo, lo primero, y una vez que tengamos el suficiente y completo, vamos a buscar un estadístico insesgado que sea función suya. Vamos a ver este ejemplo. También es una exponencial, pero aquí es una exponencial de parámetro θ. Así que, fijaos que suficiente y completo, pues igual, lo puedo hacer por la propiedad de la familia exponencial, etcétera, etcétera. La suma de los x y es suficiente y completo. Pero claro, ahora la esperanza de x barra no me sale... La esperanza de x barra no me sale θ, ¿vale? La esperanza de x barra me sale 1 partido por θ. Bueno, aquí pone 1 partido por lambda. Bueno, es 1 partido por θ, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo pensar? Pero da igual, yo tengo que buscar un estadístico que sea insesgado y que sea función de sumatorio de los x. Bueno,
Pues fijaos, voy a plantearme como la esperanza de x es 1 partido por teta, pues voy a darle la vuelta. Voy a plantearme t 1 partido por la suma de los x sub i. Ojo, la esperanza de t no es 1 partido por la esperanza de la suma, ¿eh? La esperanza de 1 partido por una variable no es 1 partido por la esperanza de la variable. Tengo que calcular la esperanza de esto. Pero a ver si me sale insesgado o haciéndole alguna cosa me sale insesgado. Bueno, ¿cómo se calcula esta esperanza? La esperanza de t. Fijaos, lo primero, tengo exponenciales de parámetro teta. Por lo tanto, yo sé que la suma de ellas es gamma. Gamma de parámetro a igual a teta, p igual a n. Así que la esperanza de 1 partido por esta suma es 1 partido por t por la función de densidad de esta gamma. Y esta integral, ya hemos hecho muchas integrales de este estilo, se aproxima, pongo aquí n-2, entonces esto se iguala a la gamma de teta, y en vez de tener aquí una n va a tener n-2, bueno, pues igualándola a la gamma, como hemos visto otras veces, me sale que esta integral es igual a teta partido por n-1. ¿De acuerdo? O sea que la esperanza de este t es teta partido por n-1. Bueno, si quiero, como lo que quiero es un insesgado, pues multiplico por n-1. Así que este estadístico n-1 partido por la suma de los x sub i ya tiene de esperanza teta, y como es función de sumatorio de x sub i que es suficiente y completo, entonces es el umbue para teta. ¿Vale? ¿Lo veis? Muy sencillo. Me busco el suficiente y completo y luego un estimador que sea insesgado, función suya. Y ese va a ser el umbue. Y no tengo nada más que hacer ninguna comprobación porque esto me dice el teorema de Lehmann-Scheffe. Otro ejemplo, la normal, cuando sigma es conocido. Fijaos, yo qué sé que x barra es suficiente y completo. O sumatorio de x sub i, que me da lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues como x barra es insesgado, pues es el umbue. En este caso, cuando mu es conocido, sabemos que ese mu cuadrado es suficiente y completo. Bueno, lo que habíamos visto es que la suma de los x sub i menos mu al cuadrado era suficiente y completo, pero dividido por n también. Las biyecciones de suficientes son suficientes. Las biyecciones de completos son completos, ¿vale? Por la propia definición. Entonces, este estadístico es suficiente y completo y además es insesgado. Por lo tanto, es umbue. ¿Qué pasa cuando ambas son desconocidas? Yo sé que sumatorio de x sub i y sumatorio de x sub i cuadrado es suficiente y completo. Bueno, o x barra y s cuadrado, pero me da lo mismo. Porque, fijaos, x barra, ¿qué le pasa a x barra? ¿X barra es insesgado? Sí. ¿Es función de un suficiente y completo? Sí, es función de o bien de este suficiente y completo o de sumatorio de x sub i, sumatorio de x sub i cuadrado, ¿verdad? ¿Puedo calcular x barra a partir de sumatorio de x sub i y sumatorio de x sub i cuadrado? Sí. Por lo tanto, x barra es un bue para mu. Para sigma cuadrado, si quiero estimar sigma cuadrado, ¿S cuadrado es insesgado? Sí. ¿Es función de un suficiente y completo? Sí. Bueno, de este de aquí o de sumatorio de x sub i, sumatorio de x sub i cuadrado. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Tan suficiente y completo son este como el otro. Y además, el S cuadrado, por supuesto, es función tanto de este como de sumatorio de x sub i, sumatorio de x sub i cuadrado. Por lo tanto, un estimador insesgado que es función de un suficiente y completo es un bue. Y por lo tanto, S cuadrado es el umbue para sigma cuadrado. En la normal, cuando ambos son desconocidos. Fijaos, la cuestión, porque aquí x barra me sale lo mismo, conozca o no conozca sigma, pero aquí no. Es decir, si conozco mu, ese cuadrado no es un bue para sigma cuadrado, no. ¿Por qué no? Porque ese cuadrado no es función, en este caso, ese cuadrado es insesgado, pero no es función de un suficiente y completo. Porque acordaos que en el ejemplo que hemos hecho antes, hemos visto que en esta situación, cuando conozco mu, sumatorio de x sub i y sumatorio de x sub i cuadrado, que son los que me permiten calcular ese cuadrado, no es completo ese estadístico. Sumatorio de x sub i y sumatorio de x sub i cuadrado no es completo. Entonces, como no es completo, no le puedo aplicar el lema
el teorema de Lemanseffe. Así que en el caso de mu conocido no es ese cuadrado del Lumbue, de hecho es este otro. ¿Lo veis? Tienen diferente definición. Y sabemos que el Lumbue es único, o sea, no pueden ser las dos Lumbue. Y efectivamente, en el caso de que mu sea conocido, ese cuadrado no es el Lumbue, ese mu cuadrado es el Lumbue. Muy bien, pues con eso terminamos esta parte.